La geopolítica actualmente se ha convertido, de alguna manera, en el factor determinante para la vida del ciudadano común y corriente. La guerra en Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, afecta a lo cotidiano del trabajador en Brasil, por ejemplo. Una de las voces más autorizadas para tratar de entender esta locura que se ha convertido en la geopolítica es Roberto de la Madrid, un hombre que además tiene muchas horas de vuelo, por decirlo de alguna manera, ya haciendo prensa internacional, y para Prensa Alternativa es un orgullo tenerlo aquí con nosotros. Roberto, hermano querido, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Prensa Alternativa. Juan José, es un placer, ¿no? Pues palabras inmerecidas. Yo trato de aportar y de compartir y de seguir buscando y de seguir pues tratando de hacer una criba, de analizar, de colar toda la información y sobre todo de alertar a la gente que la conciencia, la búsqueda por incrementar la conciencia, pues es algo vital para poder sobrevivir, porque finalmente lo que tú decías, la generación de cualquier idea provoca finalmente, incluso hasta psiquiátricamente, problemas de salud. Entonces es muy importante entender lo que pasa en el mundo. Juan José, gracias por tu presentación. Vamos al tema del señor Macron. Quisiera comenzar esta conversación con el tema del señor Macron. Se sintió uno de esos días, se levantó con la pata izquierda, dirían aquí en el Perú, no sé si se entiende allá, se levantó con la pata izquierda y dijo, me siento Napoleón hoy día. Vamos a mandar tropas a Rusia, total, y desde el Kremlin dijeron, ¿usted se acuerda la última vez que mandaron franceses acá? No le recomiendo, porque no solo fue Napoleón, fue Hitler. Ahora, hace unas horas atrás, el señor Macron, después de que los gringos dijeran, no, anda solo tu hermanito, me avisa cómo te va. Después de que los alemanes le dijeran, sí, compadre, cualquier día te acompaño. Macron acaba de decir que no es algo que vayan a hacer. Impresiones sobre esto. Bueno, a ver, hemos nosotros de aquí en Detrás de la Razón, en particular un servidor, hemos tratado de denunciar ya desde hace mucho tiempo que siempre hay una narrativa del miedo y que esta narrativa que se construye en la mente colectiva de los pueblos, es justamente para, no para meter miedo, porque uno puede decir, bueno, pues la narrativa del miedo es para meter miedo. No, ese sería pues la herramienta. Entonces, si yo meto miedo a la mente colectiva, pues lo que viene es la legitimidad, y eso es lo que se busca. O sea, darle legitimidad a las acciones que no están interesadas en defender pueblos, ni están interesadas en defender la paz, la justicia, la libertad. No, están primeramente en defender los intereses económicos de interesados en la guerra. Es decir, corporaciones y fábricas de armas, y si no son corporaciones ni fábricas de armas, entonces viene lo segundo, que es el movimiento geográfico, es decir, dónde quiero imprimir más fuerza para poder apropiarme de los recursos, quizá no de esa tierra, sino de las que están allá, porque esto me sirve de cuña para poder seguir presionando, digamos, a los rusos, para poder algún día fragmentar Rusia o hacerla una unión de repúblicas pequeñitas que no tengan una nada que ver con la otra, y así yo poder dominarlo. Entonces, creo que la narrativa del miedo está funcionando, es viejo, pero sigue funcionando y sigue metiéndole temor a la población. Y hoy Europa está, creo que a nivel de calle, a nivel de pie, de gente de a pie, pues sí está atemorizada. Está atemorizada al ver a gente como Macron, justamente, que está sirviendo como alfil de este pensamiento, a gente incluso como Pedro Sánchez, porque se para en Rafah, en Gaza, a decir que van a defender a los palestinos, pero finalmente se siguen vendiendo armas, a gente como Scholz o como Cameron, que la última es que ok, no le vendas los Tauros o no le des los misiles letales que son muy eficaces de Alemania a Ucrania, dámelos a mí, a los británicos, y nosotros le mandamos el Shadow Storm, que pues hace bastante daño a los ucranianos, para que
se lo lancen a los rusos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta dinámica hace que la gente esté un poco aterrorizada de que ahí viene la guerra y finalmente sea más fácil a la hora de votar, a la hora de legitimar los planes de ayuda a Ucrania. Por ejemplo, en el Congreso de Francia, pues se aprobó que sí se le dé ayuda a Ucrania por los próximos 10 años, tal como se firmó entre Macron y Zelensky ese acuerdo. Y bueno, pues esta es, creo yo, la explicación más plausible de cómo es que, o cómo entender esta urgencia por apoyar a Ucrania. Y ahora pasamos a Macron. Macron Sí. que cumple con los lineamientos de justamente esta narrativa. No hay que olvidar que Macron pues es un hijo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Por qué digo un hijo? Porque, bueno, pues está formado en esa ideología y persigue finalmente pues esas ambiciones y esos objetivos. ¿Cómo explicar que pasó como de ser una palomita ahora ser un halcón, ¿no? El señor Macron que defendía, que era un poco dócil, que defendía la paz, ahora salió como guerrero e incluso no solo Rusia, sino los demás líderes europeos le dijeron, espérate, no vamos a mandar tropas porque si mandamos tropas es desatar la tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, el día de hoy, Macron dio un importante discurso en televisión, acaba de decir, creo que lo más rescatable de lo que dice Macron es que si no se ayuda a Ucrania militarmente, es decir, si se deja que Rusia tome la victoria en Ucrania, la credibilidad, la honorabilidad, eso lo dijo hace unos años, la honorabilidad y la credibilidad de Europa como sí misma quedaría a nivel cero. Es decir, entonces bien, lo segundo, que Macron prometió que se va a encargar de que Rusia jamás llegue a la victoria en Ucrania. Ahí mi primera parte, porque hay muchas preguntas. Y acá tengo una pregunta, porque hay muchos que creen que ya Ucrania perdió la guerra. ¿Cómo le queda? O sea, ya no tiene margen de movimiento, porque dice, ¿no? Más o menos la lógica es esta. Si es que Putin gana la guerra, Europa entera colapsará. Oye, ya perdió la guerra, te toca colapsar. No sé, ya no tiene máximo. O sea, vendieron, como tú dices, una campaña de miedo, pero lo crítico de esto es que en esa narrativa quedan sin margen de movimiento. ¿O qué percibes ahí tú? Mira, yo lo que percibo son varias cosas. Uno es que sí perdió la guerra a Ucrania, pero aún no están en el momento de levantar la bandera blanca, ¿no? Ya le contestó Zelensky al Papa. Y cuando estén en el momento de levantar la bandera blanca, quizá tenga la esperanza gente como Macron de entonces sí enviar tropas y que se arme la Tercera Guerra Mundial. Y por eso es que dicen que no está perdida la guerra, ¿no? Hay quienes dicen que no es tan bruto. Hay quienes dicen que no es tan bruto. Hay quienes dicen que este hijo del FMI, por no decir otra cosa, este hijo del FMI, no es tan bruto. Que el plan sería balcanizar a Ucrania. Bueno, ya hay posiciones tomadas por Rusia, son irrenunciables, eso le ha costado sangre a los rusos, no lo van a entregar, y entonces Polonia dirá, me acuerdo que esta parte también era mía, los rumanos dirán, pensándolo bien, creo que también, y por ahí, el presidente Putin lo dijo, Francia está queriendo mandar un destacamento para poner una malla, una reja y decir, esto también es mío. ¿No estará en el proyecto de la balcanización de Ucrania? Yo sí lo veo, iba para allá, esa es como quizá la tercera opción. Yo lo que veo como una primera hipótesis, Juan José, es que uno, están provocando demasiado a Rusia. Ojo, en otra entrevista que me hicieron ustedes, he dicho, y lo sigo sosteniendo, esa es mi hipótesis, que ni Putin quiere ir a la Tercera Guerra Mundial, ni Macron, ni la OTAN, ni Biden, ni Estados Unidos, nadie quiere ir a la Tercera Guerra Mundial porque esto significaría el término de los negocios y un desastre total, ¿no?
Habrá algunos locos que sí, pero institucionalmente no lo creo todavía que quiera nadie ir a la Tercera Guerra Mundial. Pero lo que sí creo es que quieren cansar a Rusia. O sea, estarle picando por un lado, picando por el otro, picando por un lado. Y qué mejor hacerse los mártires. Imagínate el escenario número 2. No ahora, porque también lo dijo en el discurso de hace media hora Macron, que no se descarta el envío de tropas francesas a Ucrania, pero que en este momento no las van a enviar, ¿no? Entonces, imagínate tú en el escenario número 2 que sí se llegara a enviar tropas francesas a Ucrania y que Putin cumpla lo que dijo el día de ayer, que cualquier tropa de Estados Unidos, de Francia, de la OTAN, o sea, cualquier tropa extranjera que no tenga nada que ver con los ucranianos, iban a ser tomados prácticamente como el enemigo a vencer. Entonces, imagina tú que esas tropas son aniquiladas por los rusos, entonces no es que se desate ahí la Tercera Guerra Mundial, sino que lo que quieren es fincar otra narrativa para decir, mira a Putin cómo es de malo, malísimo, que ahora ha destrozado los cuerpos de nuestros combatientes y entonces meter y meter y meter y meter más presión por un lado, por el otro, hasta cansar a Rusia y hacer que Rusia apriete el primer botón de una bomba nuclear táctica. Esa sería como la hipótesis número 2, que es muy complicada, pero que está en la mente de algunos locos, porque entonces así sí se uniría todo, incluso todo el mundo, en una narrativa contra Putin de decir, él es el malo, está matando soldados franceses, pobrecitos soldados franceses solo fueron a ayudar, fueron a llevar a la comida, no sé. Este sería el segundo punto, ¿no? El tercer punto sí sería el cual yo creo que Estados Unidos, sobre todo sus corporaciones, lo que quieren hacer es dejar en Ucrania una guerra de desgaste a largo plazo, antes de balcanizar. Mucho antes de balcanizar, dejar una guerra a largo plazo. Y hace unas 2 semanas nosotros hicimos un programa para ver las ganancias. Y las ganancias, por ejemplo, de las 5 poderosas del mundo, las 5 petroleras o empresas de hidrocarburos como ExxonMobil, Total, Chevron, pues son alrededor de más de medio billón o medio billón de dólares. Son 500 mil millones de dólares de ganancias solo por la guerra en Ucrania. Esto te habla muchísimo, muchísimo de que las corporaciones de hidrocarburos de Occidente, como Total Energies, como ExxonMobil, como Chevron, como BP o British Petroleum, no van a dejar y tienen el dinero suficiente para pagar mercenarios para que ese fuego siga ahí por un buen rato. Porque o sea, están facturando con la sangre de los ucranianos. Están facturando más de 500 mil millones de dólares. ¿Sabes qué es eso? Más de 500 mil millones de dólares. Esto significa que es más o menos, ya casi le llegarían para estas fechas al presupuesto militar de Estados Unidos. Entonces, ¿y esto por qué? Con eso compras 2 veces Google. ¿Por qué están facturando esto? Bueno, pues porque las sanciones prohibieron el petróleo y el gas ruso, sobre todo el petróleo, y entonces ahora las empresas occidentales, sobre todo las que están en Estados Unidos, pues es el paraíso. O sea, están vendiendo hidrocarburos a Europa como nunca antes, ¿no? Y eso no lo van a dejar perder. Empezando por ahí, ¿eh? Ni siquiera te estoy hablando de las acciones de Lockheed Martin, de Raytheon, de las fabricantes de armas. Si vamos por allá, entonces hacemos la suma, esto supera el billón de dólares. Incluidas las empresas que se quedaron en Rusia desafiando las sanciones occidentales, como Danone, como Nestlé, como Philip Morris de los cigarros, que solo de impuestos le pagan al Kremlin casi 10 mil millones de dólares. Entonces, esto es un negocio para todos y ellos han ganado alrededor de 200 mil millones de dólares las empresas occidentales que siguen operando dentro de Rusia. No les conviene que la guerra en Ucrania se capitule en paz.
les conviene que la guerra en Ucrania siga generando Pero de sangre. acuerdo a lo que dices, hay una lógica. Cuando alguien pierde, alguien gana. Si estos están facturando bien, los rusos no están perdiendo. Las Tampoco cifras indican que ellos han menos. comenzado a facturar. Los que están resultando reventados en su economía son los ciudadanos de a pie europeos. Los ciudadanos Sus élites están europeos, claro. comiendo caviar, pero su gente está... ¿Tú crees esta situación política sostenible en el tiempo? No, yo creo que hay una intención desde hace mucho tiempo. Recuerda que la fundación de Estados Unidos siempre vio con desdén, independientemente si sean los mismos de la City de Londres, pero la fundación de Estados Unidos, desde el principio y hasta el día de hoy, siempre ve con desdén, entre comillas, desdén a las monarquías. O sea, ellos enarbolan la bandera de las democracias y entonces, pues el rey de España, la reina de Inglaterra, todos nos ven con desdén porque nosotros somos la democracia. Y ese desdén implica el desbaratar algún día también a Europa. No me gusta esta Europa intelectual, contestataria, que enarbola supuestamente los principios de la libertad, de la El igualdad. gringo que no le gusta hablar como gringo y se siente bien con el dejo en inglés, más o Entonces, menos. entonces, si tú te fijas, los esfuerzos tanto de Donald Trump como de los demócratas siempre han sido fracturar a la Unión Europea, siempre han sido ese intento de fracturar, por un lado exigirle más cuotas porque si no, no te voy a defender, estas amenazas, el introducirle tratados de libre comercio para dejar a los productores europeos pues en mala posición, la importación de aluminio que hace Europa de Estados Unidos, o sea, siempre ha sido estar machacando. ¿Por qué? Porque la producción, por ejemplo, poética, filosófica, intelectual en Estados Unidos es muy pobre. ¿Dónde está esa producción? ¿Dónde está esa producción que levanta la voz o que levantaba la voz? Pues es en Europa. Y eso la tecnocracia de Estados Unidos nunca lo ha visto bien. Entonces yo sí siento que hasta el día de hoy sigue permeando esa intención de desbaratar Europa. Y si se fragmenta, mucho mejor, porque entonces la competencia solo será con China. No olvidar que hoy la Unión Europea, unida, porque está más desunida que nunca, pero unida, representa un Producto Interno Bruto igual que Estados Unidos, igual que China. O sea, ahí es Sobre esto que dices, hay algo que me llama poderosamente la atención, o me viene el recuerdo inmediato de algo que hace un par de días o menos el presidente Putin dijo, ¿no? Europa, esa élite que gobernó Europa, destrozó a los pueblos del África, explotó a los pueblos de Latinoamérica, lo mismo que en el Asia, y esa élite se hartó de hincharse la panza con carne humana y llenarse los bolsillos con dinero extraído vilmente, ¿no? La danza de los vampiros va a acabar, ha dicho el presidente Putin. Es como una visión pronta de lo que podría pasar en esta lucha cainita de lo que tú dices, ¿no? El gringo diciendo no hablo como los ingleses, vamos a romper este modelo y vamos a cobrarles por nuestra usanza de la OTAN. O sea, ¿cómo ves tú ese escenario? Lo veo pues muy bonito, y las palabras de Putin pues muy bonitas, pero yo no lo veo. No lo veo porque, pues, uno, los imperios siempre son los imperios. Dos, las bandas que gobiernan los países siempre son las bandas que gobiernan los países. Tres, hay demasiada corrupción en el ser humano. Y cuatro, la sensación que tienen las potencias mundiales de gobernar el mundo sigue permeando sus pensamientos, ¿no? Siguen queriendo expandirse. Entonces, por lo pronto, sí, fue una Europa colonialista que llenó de sangre el mundo, pero si tú te fijas, esos europeos que se fueron y que emigraron porque estaban en contra de ciertas cosas por ahí de 1700 en Inglaterra y fueron a fundar otra nación que se llamó Estados Unidos con su destino manifiesto. El destino manifiesto y la excepcionalidad de los estadounidenses, o sea,
el excepcionalismo de ser la nación que puede gobernar el mundo, no es otra cosa más que el mismo imperialismo, colonialismo sangriento disfrazado de democracia. Entonces, pues sí, se podrá extinguir el buitre de Europa, pero pues ahí está Estados Unidos participando en prácticamente todas las guerras que tenemos en la historia contemporánea, y no creo que sea tan fácil extinguir, no creo. Ambiciones imperiales de Putin de celebrar su próximo cumpleaños tomando el Reichstag, ¿es posible? O sea, es lo que se está vendiendo, ¿no? Si nos descuidamos, no sé, Putin la próxima estará vacacionando en las Canarias. ¿Ah? ¿Qué hay ahí sobre eso? Porque es lo que la gente ve, ¿no? Le cuentan eso por la televisión. Ah, impresiones. No, yo creo que Putin es un estratega, el gran estratega del siglo XX, ¿no? Que se consume en el siglo XXI. Es uno de los pilares de la historia contemporánea universal. Putin no se puede, el mundo no se puede entender geopolíticamente sin Putin, pero Juan José, yo creo que no hay que olvidar, Ajá. esto es muy importante, porque yo no defiendo a Rusia jamás, y mucho menos defiendo a Estados Unidos, mucho menos. Simplemente lo veo como, como un investigador y analista de los fenómenos del mundo. Y lo que te puedo decir es que, lejos de las ideologías, no me gusta entrar a ninguna ideología, no hay que olvidar el pensamiento sionista. No hay que olvidar el poder del pensamiento sionista y sobre todo sus activos, que son hechos reales. Se pueden manejar muchos discursos, y me lo decía mi abuelita, de la palabra al hecho hay mucho trecho. Se pueden manejar muchos discursos y todas las cosas, pero lo que importa al científico, en la física, por ejemplo, y al científico social es el hecho, o por lo menos el fenómeno. Y el hecho es que Rusia también, hace unos años, yo lo decía cuando estaba en Irán y no les gustaba, decía, a ver, nosotros hemos denunciado las atrocidades que hace Israel, pero Putin, por el otro lado, invita a Netanyahu como su invitado de honor para celebrar el Día de la Victoria cuando vence Rusia o la Unión Soviética, ex Unión Soviética, a los nazis. Y como invitado de honor está el primer ministro Netanyahu, después de que ordenó la guerra de 50 días del 2014, que fue una lluvia donde mató a prácticamente casi lo que está matando ahorita en un genocidio del 2014 durante 50 días. Entonces estaba Obama y a la misma Hillary Clinton le enviaron a decirle a Netanyahu, ya párale porque esto es una carnicería. Después Putin lleva a Rusia a Netanyahu. Entonces no hay que olvidar muchos de los rincones donde sigue el pensamiento sionista, y no solo Teniendo en cuenta que la cantidad de judíos rusos que están en Israel es grande, el por poder día, sionista. 3 millones más o menos mínimo. Sí, olvídate de los rusos que están en Israel, más bien de los judíos que permean la Duma, de los judíos que permean un poco el pensamiento de la dirigencia tanto de Washington como de Berlín y como de Pekín. Entonces, nunca hay que olvidar todo ese jalón de intereses que tienen y todo el poder que tienen, aunque muchos digan que se les está acabando, pero a los Rothschild o a los Rothschild les gustaba dar dinero a un bando y al bando contrario. Y no hay que olvidar que Macron trabajó para ellos. Fue su CEO, por no decirlo de alguna medida. Entonces, eso es muy importante no olvidar. Sí. Hay un espacio donde esa fuerza económica tiene poco campo de movimiento. China. China está muy lejana de esa cultura judeocatólica, judeocristiana, ¿no? Confucionistas, budistas,
tienen una mirada muy distinta, no tan afincadas en el sentimiento de la culpabilidad, ¿no? Muchos de nosotros alguna vez hemos ido a misa y hemos escuchado que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y el chino no entiende eso desde su mirada. ¿Cómo ves el desarrollo de esta China que viene de un Deng Xiaoping que convirtió, como alguien me explicó hace unos días atrás, de las cancillerías en ministerios de comercio exterior, a sus embajadas en agencias de negocios y que hicieron mucho en penetración económica, y luego un Xi Jinping que evoluciona más y comienza ya a tener mucha más influencia política, comienza a tener mucho más, evoluciona del Deng Xiaoping a ser no solo el que te vende, sino al que ya tiene una opinión formada sobre la política. ¿Cómo ves el desarrollo de esta China? Yo creo que la alternativa son nuestros pueblos de América Latina, el tuyo, el mío, y ojalá que se logre entender. Disculpa que por ahí anda mi perro. Esas son las cosas mágicas de estas cosas, de este Claro, programa. los recibo con mucho gusto en la casa. Mira, déjame ver si lo pueden callar. No. A ver, estamos con Roberto de la Madrid haciendo un análisis de la geopolítica. Sí. Hermano querido, adelante. Sí, mira, a mí me parece hermosísimo que se haya llevado a cabo las primeras fases del socialismo en China. Me parece muy hermoso que cuando había millones de pobres, pues China, cuando ves los números, los hechos, pues no haya esa pobreza que había hace unos 40 años. Me parece también algo hermoso a nivel intelectual, no solo geopolítico, sino a nivel espiritual, la concepción que hay del modelo antropológico, es decir, del modelo del ser humano en China, donde se concibe como una unidad en cuanto a la colectividad, eres tú en cuanto al otro. Y eso, pues, en el pensamiento occidental, pues, se deslavó. Los antiguos griegos empezaban a hacer con la filosofía algo maravilloso con los socráticos, pero se deslavó y sobre todo con la aparición de la época industrial, pues el capitalismo empezó a hacerte más individualista, a meterte la idea que tienes que comprar, y esto te hace incluso llegar a los antidepresivos porque estás ensimismado en tu futuro. Me parece todo eso pues maravilloso, ¿no? Pero hay pinceladas que no me gustan también. Cuando dijiste que está muy lejos, no sé, yo no lo sé y no lo sabremos porque tendríamos que estar dentro del Partido Comunista. ¿Qué tan lejos estén? No hay que olvidar que fue el poder capitalista y el dinero sionista que ofreció a China por ahí de 1973 rescatarla y darle todo este impulso industrial con un capital increíble, porque le convenía al capitalismo depredador no pagarle ya tanto, ya lo veían a futuro, no pagarle tanto a este obrero de Estados Unidos. Si hacemos un viaje en el tiempo y vamos a ver una casa de un obrero simple en Estados Unidos por ahí de 1975, el obrero tenía pues muchas cosas, podía comprarse hasta un cochecito, ¿no? Hasta un automóvil. Ya no le convenía a Estados Unidos porque veían que a largo plazo ese modelo se iba a agotar, entonces le convenía hacer la máquina en otro lado. No es que fueron altruistas por darle a China, sí. Entonces vieron una gran oportunidad de negocio y fue el dinero de Estados Unidos, el dinero sobre todo de las corporaciones sionistas que impulsaron el poder económico de China por ahí de 1970 y tantos. De hecho, eran secretos los viajes de Kissinger para acercarse al Partido Comunista. Después, pues ya se supo que pues, esos secretos no eran tan secretos. Entonces, no sé qué tan distante
Y antes de morir, Kissinger hizo su viaje número 100. Kissinger es uno de los alfiles más grandes que defendió a capa y espada no solo el pensamiento sionista, sino la idea de consolidar un Israel. Y Kissinger llevó la sangre en muchas guerras al mundo. Entonces, llega Kissinger hace unos meses, antes de morir, recibido por todo el Partido Comunista como si fuera un profeta, y por Xi Jinping como si fuera un profeta. Es un amigo y siempre será un amigo de China, y lo puedes estudiar incluso en el rostro, en la cara de Xi Jinping, con una alegría que recibe a Kissinger. Entonces, yo no sé, basando en hechos, planteando la hipótesis, yo no sé qué tan lejos esté, qué tan distante esté, tan descomprometido esté. Pero ¿no será que la geopolítica no tenemos que entenderla en un parámetro del blanco y negro, sino precisamente en esa gradiente de grises en las que precisamente, y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo contigo, la patria grande, los pueblos de Latinoamérica y el Caribe tienen que entender que tenemos que ser jugadores, y en este aspecto es claro, tú tienes a los rusos que se enfrentan al poder de Occidente con las variantes de influencia sionista que pueden tener, y como no, las mismas que vas a encontrar en Estados Unidos. No habrá sionistas en el Partido Comunista Chino, probablemente, pero sí muchos que han hecho negocios con ellos. Pero es la realidad que hay, es lo que tenemos. Y en ese mundo tenemos que aprender a crecer, a unirnos. No sé qué opinas tú sobre eso. Probablemente sí, pero eso es justamente lo que denuncio yo, que siempre hay que tener cuidado porque no sabemos hasta qué punto la infiltración del capital sionista esté presente. Y eso pues es un grave problema porque ese capital le gusta darle poder a las guerras, darle poder a la fabricación de armas, darle poder a la fabricación de cosas que no son para la defensa de la humanidad. Y efectivamente, a mí me encantaría una China completamente despercudida, prolija, limpia, sin ningún compromiso. Eso no va a pasar porque somos humanos. Entonces, sí, lo que yo denuncio es hay que estar siempre con el radar abierto y ver y tratar de entender por qué los movimientos son así, por qué finalmente pues siguen las empresas en China, como Nike, tengo una amiga que es una de las super directivas ahí de Nike, bueno, conocida, y bueno, pues siguen produciendo, y sí. Entonces, ¿cómo me gustaría ver el proyecto socialista en su segunda etapa cuando va rumbo hacia el comunismo? A mí me encantaría. Pero ¿qué tal si vernos desde la América Latina? O sea, todo esto, ¿no? Mientras que pasa lo de allá, entender que todo lo que está pasando en el mundo nos va a afectar. Un día salió un titular diciendo que había un microbichito que había surgido en China, y yo personalmente dije, esa cosa está pasando en China. Cualquier día, sí, ya me cuentan cómo va. 3 meses después estaba encerrado en mi casa. ¿Sí? Porque así pasaron las cosas, acá en Perú cuando menos. ¿Sí? Entonces, entender que todo lo que pasa en el mundo nos va a afectar, pero que tenemos que sacarle la vuelta y tenemos que sacarle ventaja a esto, creo yo. Creo que es el punto de partida. Y, por ejemplo, tenemos el gobierno del presidente Maduro, a quien le quieren imponer la candidatura de la señora Machado porque le da. Si esa señora hubiera hecho lo que hizo en Estados Unidos, siendo ciudadana estadounidense, le estaría pasando peor que Julian Assange. ¿Ah? Así es. Así de simple. ¿Ya? Pidió que invadan a su país. O sea, si alguien en Estados Unidos se atreve a hacer eso, olvídate. ¿Ya? De esa persona no volvemos a saber. Pero a la señora la quieren poner como presidenta porque le da la gana. Pero mira, y acá quería tu reflexión, ¿no? Pero ahora el presidente Maduro va a un periodo más. Tendrá competidores, mayor medida, no sé, eso habrá que evaluarlo en su momento. Sin embargo, no va a tener la bendición de los de siempre, ¿no? Las gentitas de siempre, ¿no? La Unión Europea no va a mandar sus observadores, la OEA, por supuesto que no, pero, Roberto querido, comienzan a moverse nuevos actores.
la Unión Africana va a acreditar veedores, los BRICS van a acreditar. Podremos decir mucho, pues los BRICS, ¿quiénes están? Rusia y los chinos, sí. Y hasta los sauditas, ¿no? De los que se le puede. Pero ya son actores de los que nos podemos agarrar en otro momento. Pues decir, ok, ¿quién le dio a la Unión Europea el certificado de ser niños buenos del planeta para certificar que esta elección fue buena o mala? Bueno, si no quieres venir, hermanito querido, vienen los africanos, vienen los BRICS. A partir de esa construcción podemos hacer algo. A eso apuntaba. No sé si puedes ver o qué reflexión te genera esto que te digo. Me genera la reflexión que efectivamente, estudiando al mundo, de un lado tenemos pues una miseria humana, canibalesca, genocida, que sería como la anglosfera, esta parte eurocentrista, esta parte promovida además con una esencia súper pro-Israel, y que como los pueblos del mundo no tienen otra alternativa, se pueden colgar también al pensamiento y al proceder chino, que me parece bien, pero no habría que abandonar. Sí, a mí me encantaría que nuestra América Latina estuviera mucho más unida, porque nosotros sí tenemos una distinción completa, tanto con los genocidas de la anglosfera, como en la percepción que tienen en China. Somos como más sincréticos nosotros, tenemos como más conversación, por ejemplo, más Roberto, de pensamiento. Sí, dime. ¿Te das cuenta que esta conversación de alguna manera ya construye la patria grande? Porque es un mexicano a miles de kilómetros de un peruano y que nos encontramos con ideas muy comunes y que no solo lo conversamos entre dos, sino que por ahí pues un par de millones de gente comparten estas ideas y esta cosa de la que no sé qué opinas tú. Andrés Manuel en algún momento dijo las benditas redes sociales, que no sé qué tan benditas sean. Está con nosotros mi querido Roberto de la Madrid. Espero que... Es que hemos tenido un pequeño problema técnico. Ah, sí. No seguimos, sé, seguimos. No te preocupes, hermano. Suceden, ¿eh? De pronto nos sucede en el programa que luego estamos hablando, claro. No sé, sea como un algoritmo que tenemos ahí metido. Entonces, estas conversaciones, porque de alguna manera nos hemos generado una especie de tribu, Roberto, ¿no? Somos aquellos que nos dedicamos a la prensa alternativa o esta comunicación en los medios, en las redes. Somos como el primer punto de partida para la integración latinoamericana y que alguna voz tenemos y que a partir de ello estamos construyendo algo. Sí, los chinos no son la madrecita Teresa de Calcuta, que vienen a poner platita. No. Aparte que la señora Teresa de Calcuta tiene también sus detalles de los que se podría hablar, ¿no? Los rusos no es que un día se levantaron y dijeron, uy, vamos a mandar plata para Latinoamérica. No, por supuesto que no. Nosotros, como Latinoamérica y el Caribe, como la gran patria grande que ya estamos construyendo, tenemos que decir, a ver, ¿de dónde sacamos provecho para nosotros? Porque Trump defiende a los suyos, Xi gobierna para los suyos, Putin, grande todo lo que quiera, para ellos, o sea, para su pueblo, y está bien, ¿no? O sea, él gobierna para ellos, ¿no? Podrá tener buenas señales y todo esto, mandar un poco de trigo para el África, está bien, pero sus intereses están en su país. El tema es que en Latinoamérica y el Caribe todavía, en la patria grande, todavía no tenemos afiatado eso. Hay como que estamos muy quebrados, muy atomizados. Percibo eso, Roberto. Sí, sabes, yo estoy fascinado, Juan José, con esta conversación, porque me permite incluso explorar ideas que no había explorado, ¿no? Y me levanta además el ánimo, porque en los diferentes programas siempre digo, ya sabemos lo sádico y no me gusta utilizar la palabra satánico porque es como entrar a la religión, pero lo satánico que son las políticas exteriores de Estados Unidos. Pero más que agarrarnos de otra alternativa como sería Rusia o China, habría que voltearnos a ver a nosotros y nosotros como latinoamericanos, como pueblos lastimados por esa
colonización depredadora totalmente. Tenemos una gran oportunidad que comienza, Juan José, con la duda de nuestra existencia. ¿Qué significa esto? Comienza con poner en tela de juicio lo que creemos de nosotros mismos, porque la mayoría de las veces lo que creemos de nosotros mismos ya está preconcebido e impuesto por las directrices ideológicas, ya sea del imperialismo europeo o peor, del imperialismo estadounidense que se disfrazó muchas veces de ideas libertarias, y aquí lo vivimos en México, apoyando a los revolucionarios y creando grandes héroes patrióticos, pero no era otra cosa para expulsar a los que no convenían porque eran los europeos con su imperialismo. Entonces, yo creo que empieza ahí al poner en tela de juicio la duda existencial de quiénes somos nosotros. Y cuando nos descubrimos que tenemos una alternativa, como la prensa que ustedes dirigen, cuando tenemos una alternativa de que, oye, no era ni esto ni el otro, cuando vemos que el racismo que se vive en nuestros países fue patrocinado y auspiciado por la misma colonización sangrienta, el ser de tez blanca con apellido extranjero, pues como que me da más estatus y quisiera ser como él, entonces hago todo lo posible por corromper incluso a mi clan, a mi etnia, para poder ser como esos otros y no ser de la parte de la esclavitud. Cuando descubrimos todo eso y decimos, hey, espera, reacciona, tenemos una gran posibilidad y un gran potencial, porque no solo hablo de los recursos naturales, hablo de los recursos espirituales que tenemos en toda nuestra América Latina, que nos diferencia incluso de la cosmovisión que tienen los chinos, porque Ah, sí, por supuesto. con amigos chinos de verdad que han venido a nuestros países me dicen, bueno, la idea, por ejemplo, mágica que tenemos aquí con las tradiciones del Día de Muertos o las tradiciones que tienen en el Perú, pues eso no encaja con la ideología china cuando les enseñan más bien a ser ateos, por ejemplo, y no porque me guste ser religioso, ¿no? Sino porque esta gran pluralidad que tenemos como posibilidad, la gran patria grande. Hay algo que he dicho, Roberto, y permíteme que te corte sobre esto porque lo tengo acá dando vuelta a la cabeza. Dijiste, y he tenido un momento de epifanía en este momento que hablo contigo, mi querido. ¿Eh? Tú dijiste algo. ¿Quiénes somos? Y yo dije, somos la generación que está construyendo la patria grande. Somos, o sea, esa bisagra que sale de la opresión, del no encontrarnos, del no saber. Porque yo alguna vez escuché que existía México, pero más allá del proyecto fallido que parecía ser esa república gobernada por los Calderón y los demás, era como un lugar tan lejano, pero ahora se siente tan cerca. Como en la mañana estuve hablando con un chileno, venezolano, y que todos casi tenemos lo mismo. Yo tengo esa sensación, más que esa certeza, Roberto querido, de que estamos, ¿quiénes somos? La generación que va a dar el punto de partida a la patria grande, el sueño de Bolívar. Yo lo percibo con mucha claridad, Roberto. Por eso insisto en la conciencia, en el incremento de la investigación, en el incremento de la capacidad crítica de cada individuo de la patria grande. ¿Por qué? Porque me da, por ejemplo, mucho dolor ver que haya ganado, y creo que ganó con votos reales, Milei. ¿Por qué? ¿Por qué me da mucho dolor? Porque hubo mucha gente o muchos millones de argentinos que dijeron, pues sí, vamos a votar por este cuate, ¿no? Ya hablé como mexicano. Vamos a votar por este señor, pero no saben que su ideología, primero, por ejemplo, fue un experimento aplicado
a principios de la década de los 70 en Chile. Y que los mismos que experimentaron con la escuela, después la escuela austriaca, pues ahora le están imponiendo la misma concepción super mega neoliberal a Argentina con Milei. Entonces, si el ciudadano crítico eh, existiera a la hora de votar, diría, no, pues es que no, aunque esté ahogado y aunque, por ejemplo, no me haya gustado el Pero kirchnerismo, ¿qué futuro le ves a Milei, por ejemplo? voy y voto, ¿me entiendes? Y entonces ahí me da tristeza de ver argentinos que no usaron la capacidad crítica y no saben. Es que yo siento lo mismo que tú, Roberto, pero de alguna manera lo entiendo, porque es el ciudadano argentino harto de ver cómo los partidos que tenían que defender al pueblo, el kirchnerismo, el peronismo, hay que reconocerlo, no estuvo a la altura del reto. Claro. ¿Sí? Y entonces, a la desesperada, cuando dijeron ya, yo hablé con muchos argentinos días antes del proceso y me decían esto, Roberto, es que peor no podemos estar. Eso me decían antes de elegir a Milei. Pero ¿cómo le vas a votar a Milei? Entiéndeme, no puedes. Y me decía, es que peor no podemos estar. Y fíjate que sí se puede estar, no peor, se puede estar mucho, mucho peor. ¿Ah? Entonces, pero luego digo, ¿y qué nos queda después de esto? Bueno, para bien o para mal, tristemente, está quedando claro que esa famosa escuela austriaca, esos libertarios, supuestamente que son neoliberales en realidad, de la peor camada, están siendo expuestos vilmente y que ya no tienen cabida en los tiempos actuales. La percepción. Tengo, Roberto, he de confesar, esa capacidad o siempre la de ver siempre el vaso medio lleno. ¿Ah? Entonces, es lo que yo percibo. No sé, ¿qué crees tú? Bueno, yo también, yo lo deseo, pero por lo pronto yo creo que a Argentina se le vienen 2 años difíciles y eso complica la situación con América del Sur. Entonces, sí, tengo esperanza de que de pronto esto se desmorone y se peleen entre ellos mismos, porque... La señora Villarroel ya dijo, ya ese sillón es mío. Sí, ya lo vemos, ¿no? Esperemos. Pero se ve complicado porque finalmente, pues, Milei no es Milei, da lo mismo. Milei es otro más de los alfiles de este pensamiento corporativo que se aplica en acción de saqueo, o sea, del pensamiento de los seres humanos como nosotros, estoy hablando como un integrante de las corporaciones mundiales, pues no son seres humanos, no da lo mismo si los borramos o no. Ahí está Monsanto, Chevron, lo que hizo en Ecuador con el derrame petrolero, no importa si les deshacemos el país, ¿no? Entonces, Milei es un alfil de esta gente. Lo veo un poco complicado que de pronto cambien. Por eso mi exhorto a los mexicanos, a los colombianos, a los argentinos, a los peruanos, a los brasileños, a todos los latinoamericanos espera, sí, podemos exigirle mucho a los gobernantes, pero muchas veces los gobernantes están copados, a lo mejor tienen buenas intenciones, ¿no? Pero están muy copados, están muy ahorcados. Tiene que empezar por acá, por la construcción de una concepción bien clarita. Pero, por ejemplo, el caso de Petro, ¿no? Mira, no hay lugar más complicado para gobernar desde mi óptica que Colombia. Esa Colombia del Plan Colombia, o sea, de haber vivido la podredumbre del uribismo, y le toca gobernar a Petro. Entonces yo sí entiendo lo que dice claramente, ¿no? El presidente tendrá las mejores intenciones, pero eso se lo han dejado más amarrado que brujería, ¿no? O sea, parece que lo han hecho con brujo porque no hay manera de desamarrarlo. Pero lo ves a Petro presentando batalla, pero le hacen de cuadritos la cosa, Roberto. Claro, la propuesta que yo que estoy tratando de exponer es una propuesta que regresa un poco al antropocentrismo individual y que la veo como una solución a largo plazo y que
creo que es la única solución. Es decir, sí, podemos salir a las calles, sí, podemos salir a protestar, sí, podemos hacer muchas manifestaciones, plantones, huelgas de hambre, sí, pero lo que más surge es Ajá. contagiar de conocimiento y sabiduría a los demás. Te lo digo porque además ahora pues me estoy estrenando como padre. Algunos de nuestros seguidores. Hombre, felicitaciones. Por ahí Bueno, se comenzaba, mi querido. y lo estoy viendo desde que estudiaba y desde que hice mi tesis, que la única forma de combatir, por ejemplo, al narco en México, al narco en Colombia, es que la ramificación de este pensamiento reflexivo, que puede tener tintes espirituales o no, que puede tener tintes políticos o no, pero que el pensamiento crítico y reflexivo, reflexivo no y reflexivo, pensamiento crítico y reflexivo, extienda sus brazos a través de la familia. Porque finalmente los gobernantes como Milei o los grandes capos del narcotráfico no son otra cosa más que los mismos colombianos, mexicanos y seres humanos que vivimos en este país, o los mafiosos peruanos, son los mismos, son los mismos peruanos, solo que tienen otra concepción antropológica. Ellos no lo saben, no sabrían, oye, a ver, ¿cuál es tu modelo antropológico? Pues no saben de qué va, pero para nosotros los que estamos estudiando esto, tienen otro modelo antropológico. Si nosotros empezamos a fincar este modelo antropológico de quiénes somos y que no debemos de ser ni gobernados ideológicamente, ni gobernados culturalmente, ni impuestos por órdenes extranjeras, es decir, la cultural, la económica, proveniente de Washington, proveniente de Europa, sino que debemos devolver a nuestra esencia. Y eso se lo paso a mi hijo y, y mi hijo se lo pasa a su hermanito y a mi nieto. Entonces, cuando el narco capture a ese nieto, a lo mejor ya no va a ser tan fácil capturarlo. ¿Me entiendes? Cuando la corporación coopte, seduzca, capture a un senador, a un político, desde antes de que se convierta senador, presidente, a lo mejor mi nieto ya no va a ser tan fácil de caer y decir, oye, ¿sabes qué? No. Pero esa es creo que la única forma, porque la otra es que siempre entonces estamos destinados a repetir lo mismo con una corrupción galopante, porque nosotros que protestamos nos vamos a morir ahí protestando, pero llega el político que dice, bueno, pues yo también le creo a Juan José del Castillo, pero me gusta más tener 5 millones de dólares para empezar en mi cuenta. Eso que está diciendo me hace acordar de un intelectual, y Dios que no lo tengo ahora en cabeza, pero yo a lo mejor me ayudas a ubicarlo, es un argentino nacionalizado en México, que tuvo una expresión que a mí me impactó, que dijo, lo que necesitamos los pueblos de América Latina, sobre todo los intelectuales de América Latina, pero sobre todo los de izquierda de América Latina, es independizarnos intelectualmente de Occidente. ¿Sí? Hace poco falleció este pensador mexicano. ¿Dussel? Claro. ¿Cuál era su nombre? Por favor, ayúdame con él. Dussel. ¿Sí? Entonces, creo que lo que planteas es eso, ¿no? Lograr tener nuestra propia mirada de nosotros. Porque tú decías, ¿y quiénes somos? Y hemos definido quiénes somos por lo que nos cuenta Netflix de nosotros. Pero no, pues, o sea, creo que tenemos derecho a decir quién soy yo a partir de mi propia mirada. ¿No crees tú? No solo eso, por ejemplo, veo a intelectuales mexicanos que dicen, es que así lo dice la Real Academia Española. Ay, hace usted a la... Espera. Sí, pero claro, no es lo que queda, ¿no? Es que nosotros, no los mexicanos, sino el mismo, Los latinoamericanos, ¿ah? el mismo lenguaje español ya está, su peso y su esencia ya no está en España. Pero claro,
Entonces, pero hay todavía intelectuales, Juan José, que siguen viendo como que la Real Academia Española es la que tiene la razón. No, espera, es que nuestros dialectos e idiomas que teníamos aquí han incorporado y han enriquecido al idioma español, y ahora ya no podemos hablar de una autoridad porque esa autoridad además fue impuesta. Así que sí, necesitamos, yo creo que esa es la única forma, Te yo voy a creo. contar algo que me pasó hace muy poco en una entrevista que le hice a un querido amigo, en una entrevista, ¿no? Muy hispánico él, y me dijo, es una barbaridad eso de que estén pidiendo que España le pida perdón a los pueblos de la colonia, porque finalmente nosotros llevamos universidades, llevamos la civilización y demás, ¿no? Entonces le dije, mira hermano, estoy de acuerdo contigo, creo que España no tendría que pedirle perdón a las colonias. Creo que no. Pero en principio, pedir que tú me pidas perdón no está bien. Uno pide perdón cuando realmente se siente compungido por lo que ha hecho, ¿no? Pero si tienes que pedir perdón, la élite española tendría que pedirle perdón a la humanidad por haber acabado vilmente con las civilizaciones que encontró en esta parte que ahora se llama Sudamérica y Latinoamérica y Mesoamérica. Y le ponía un ejemplo que le fue difícil, ¿no? Y te lo cuento, ¿eh? Yo estoy profundamente interesado en un estudio que es el estudio de los quipus peruanos. Los quipus eran unas tiras, unas pitas donde se anudaban las cosas, ¿sí? Que dijeron eran cosas así para sumas y restas, ¿no? Bueno, resulta que en esos quipus, todo indica ya, estudios avanzados en Harvard, me he tenido que enterar esto por estudios hechos en Harvard, digo yo, siendo peruano y los peruanos de esta zona, me he tenido que enterar por estudios hechos en Harvard, que en esos quipus no solo había números, había historia, había poesía, había manuales de neurocirugía, pero cuando se quemó todo ese corpus de conocimiento, fue como quemar 10 veces la biblioteca de Alejandría o algo más, porque se desapareció gran parte de la cultura, no solo nuestra, ya del planeta, de la humanidad. Por eso es que esos bárbaros que fueron a venir a quemar cosas de acá no tienen que pedirle perdón solo a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Perdón al mundo entero por andar quemando cosas, como lo ha hecho el señor Bush, que uno de esos días dijo, a ver, Irak, vamos a meterle bombas allá, no me gusta, son paganos, sí, hay que bombardear esas cosas allá, ¿no? O sea, el desaparecer lo que no entiendes, ¿no? Y yo sí estoy muy de acuerdo con esto que dices, construir una nueva mentalidad, mirarnos a nosotros mismos y que no nos las cuenten a partir de Netflix. Y lo más triste es que mucha gente se la cree, Roberto. Miran una película de Netflix y creen que ya saben la realidad. Es una cosa que digo, pero no se dan cuenta, Roberto. No se dan cuenta, Roberto. Es muy difícil. Incluso yo mismo, a veces cuando recuerdo, cuando estoy leyendo, investigando, de pronto digo, ¿esto dónde lo sentí? Pues lo sentí cuando tenía 15 años y vi una película que se llamó El Día de la Independencia. Claro, pues sí, desde ahí, o sea, te fabrican, ¿no? Entonces sí tienes que ser muy honesto intelectualmente, decir, no, espérate, ya desde ese entonces ya te están metiendo la rusofobia, por ejemplo, o no sé, el supuesto antinazismo, pero visto desde la mirada estadounidense de vencedor y que son los salvadores incluso. Y esto que dices me hace acordar que yo cuando muchacho iba y veía a un tipo llamado Chuck Norris peleando contra los vietnamitas. Y me presentaban a unos vietnamitas animalizados, feos, horrorosos, y que los mataban, y uno realmente disfrutaba viendo esas escenas de barbarie. Y igual que tú, han tenido que pasar años para decir, habría estado bien menso para haberles creído estos, ¿no? Claro. Todavía estamos en nuestra era de mensos, Roberto, o gran parte de nuestra sociedad. Yo creo que sigue igual o peor, ¿eh? Porque ahora además hay que agregarle el inmenso poder que tienen las redes sociales. Y las redes sociales están mega cooptadas, capturadas y secuestradas por los intereses super corporativos, ¿no? Entonces, pero en medio de ellos nos hemos metido, Roberto. Han abierto una puerta y ahí nos hemos metido. Y nosotros ya nos salimos, ya nos dieron micro y se fregaron. Ya nos quieren, tenemos cámara y alguien nos escuchará. Yo veo eso, ya se abrió una grieta y no hay manera de que esa se cierre. Mira que a nosotros nos han cerrado canales con millones
de Yo vistas, sé. ahí volvemos a salir como plantita en un, en un rincón oscuro, ¿no? Sí, y bueno, ahí está la prueba, ¿no? De hecho, recibimos tantas censuras del equipo legal de YouTube que nos mandan y dicen, ¿sabes qué? No puedes hablar de esto y no, es increíble, ¿no? Pero con todo eso hemos aprendido y hemos sobrevivido, Roberto. Hemos aprendido por dónde va y por dónde no va. Y nos hemos convertido, tú sobre todo, en un sobreviviente de esto. ¿No crees que ya no hay retorno? ¿Que ya se abrió la puerta y que de aquí ya no se vuelve? ¿Patria o grande o no hay otra cosa? Espero que así sea, lo deseo con muchas ganas, pero no hay que subestimar el poder Sí, yo sé. de estos cuates, no hay que subestimar el poder y no hay que subestimar el lado perverso de cada ser humano, porque luego, qué sorpresa te llevas que los mismos que luchaban junto a ti como hermanos de la causa, pues ya se desaparecieron, Sí, míralo a Lenín Moreno en Ecuador. sucumbieron ante el cañonazo de los dólares. Entonces, El mismo Almagro. sí, 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 o sea, por eso te digo otra vez, vamos a regresar al descubrimiento de nuestra verdadera esencia para que mi hijo la tenga un poquito más fuerte, para que entonces mi nieto la tenga más fuerte y cuando venga el cañonazo o la extorsión de millones de dólares, pues no caigas como Lenín Moreno, por ejemplo. Roberto de la Madrid, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Te pedí media hora, me he excedido ampliamente de ese tiempo. Agradecerte tremendamente que nos hayas acompañado. Ha sido una conversación de análisis geopolítico y de ribetes espirituales, además. Yo quiero pedirles que visiten a Roberto de la Madrid en su canal de YouTube. Por favor, cuéntanos dónde la gente te puede ver, dónde te puede seguir. Muy fácil, detrás de la razón, si ustedes teclean detrás de la razón, ahí aparecemos, o Roberto de la Madrid, o Shadi Narváez, que es pues, la productora y ahora es mamá y es mi esposa, pues lo hacemos con mucho corazón y con mucho amor por la gente, y sobre todo por la maravilla que es vivir, Sí. Juan José, es maravilloso. A pesar de tanta guerra, a pesar de tanto, hay también una infinita posibilidad de hacer cosas y pues ahí estamos, en esta trinchera. Además que nos has contado que ya has ampliado el proyecto familiar, y inaugurándote como padre, que es excelente. Además, te felicitamos desde aquí. Mucha fuerza a todo el trabajo que yo sé que ustedes están haciendo allá. Ya nos tocará darnos una vuelta por donde están ustedes, los mexicanos siempre tan queridos hermanos para nosotros. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Hermano querido, muchas gracias. Queda pendiente que aterrice un día allá, estás en Lima y nos tomemos un cafecito un día. Hermano querido, cuando pasó lo del golpe contra el presidente Castillo, yo estaba con un pie en el avión. Dije, ¿a dónde me voy? A México. O sea, ya estaba, ¿no? Acá tienes tu casa, claro que sí. Hermano, yo sé de ese cariño de nuestros hermanos mexicanos. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Mi nombre es Juan José el Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos